magíster en gerencia social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en ciencias jurídicas y políticas por la Universidad Pablo de Olavide, España. Se desempeña como profesor asociado a tiempo completo y adscrito en el Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo es consultor en temas de derecho privado y solución de conflictos, siendo árbitro del Centro de Arbitraje de la PUC. Ha actuado como árbitro en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en el Consejo Superior de Contratación y Instituciones por el Estado, actualmente COSE. Ha sido asesor legal en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, en la que se puede mencionar el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, la RENIEC, y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y habiendo sido también miembro de la Comisión de Protección al Consumidor y del COPI en Lima Norte. Sin más preámbulo, lo voy a dejar con el doctor para que pueda iniciar la clase de hoy. Gracias. Buenas noches. Vamos a conversar hoy día, sin darle mucha vuelta al tema, de algunas cuestiones hoy día de teoría general del derecho civil, contempladas en el marco regulatorio del título preliminar. Vamos a empezar por ahí. La idea es reflexionar en los próximos días, en las siguientes 4 sesiones que me han asignado. La idea es, digamos, evaluar y analizar las funcionalidades y disfuncionalidades del régimen con una razón específica, ¿no? Presentar estas particularidades a propósito de las coyunturas que puedan luego venirles a ustedes al momento de finalmente pasar al concurso que ustedes tienen que contar, ¿no? La idea finalmente es reflexionar sobre estas categorías jurídicas. Nosotros sabemos que en ordenamientos jurídicos como el nuestro, la idea curiosa es que la civilística peruana cree que se ve muy bien plantear un título preliminar. Y plantear un título preliminar porque se supone, y esto se supone cada vez menos, que el derecho civil es regla de derecho común. Y digo, se supone cada vez menos por una cuestión bastante concreta. Y es que cada vez se escinde de las reglas de derecho privado algunas cuestiones que ahora están inspirando otras secciones del ordenamiento jurídico, como el derecho del consumo, como el derecho mercantil, propiamente dicho ya desde hace algunos años, y otras cosas. Entonces, esas líneas directrices que están en el título preliminar terminan siendo fuente inspiradora de ciertas reglas de derecho. Lo que vamos a hacer el día de hoy es presentar esas categorías, analizar algunos fenómenos jurídicos vinculados a ellas y luego pasar a analizar algunas cuestiones vinculadas a los sujetos de derecho regulados en nuestro ordenamiento y, si nos da tiempo, evaluar declaraciones de voluntad. Tip particular a la hora de estudiar y prepararnos para cualquier cosa en la vida. La gran ventaja del derecho común es que, frente a otras áreas del ordenamiento jurídico, nos sirve para dilucidar problemas de cualquiera. Si a mí no me queda clara una cuestión de derecho mercantil, por ejemplo, la representación y el desarrollo de los actos ultravíres en derecho societario, recurro a las reglas del derecho común. Si a mí no me queda clara la cuestión sobre la nulidad de los actos administrativos, no recuerdo muy bien cómo se determina la nulidad de los actos administrativos, derecho común no es lo mismo, naturalmente, porque estamos hablando de nulidades de cuestiones de derecho privado, pero nos puede traer a colación criterios generales para poder deducir, por ejemplo, cómo funciona una institución del derecho. Entonces, la cuestión que yo les voy a invitar ahora a poner sobre la mesa es la discusión sobre la funcionalidad de esas categorías. Nos queda largo camino por recoger para analizar no solo la teoría general, sino la funcionalidad de ciertas declaraciones de voluntad y ciertos fenómenos jurídicos también como están presentados en nuestro sistema. Vamos al título preliminar. Se supone que son, supuestamente, algunas normas. Y digo algunas porque sería demasiado pretencioso decir hay 10, porque no hay 10. ¿No? Sería extremadamente pretencioso eso, pero se supone que han sido creadas con la finalidad de servir de líneas directrices base para todo el ordenamiento jurídico. Y esto lo es por la tradición que hemos copiado. Y digo copiado porque absolutamente nada del derecho ha sido inventado en nuestro país. Todo lo hemos copiado de otros ordenamientos. Y lo hemos copiado a la mala, ¿no? Voy a poner un ejemplo de esto a lo que nos trae colación a propósito de un examen, de un concurso, de una evaluación, de una entrevista, ¿no? Y sonará raro que empiece de esta manera. Por ejemplo,
el considerar la regulación de otros sistemas jurídicos como elemento fundador de la fenomenología del derecho civil peruano nos hace reflexionar sobre esta cuestión que hacemos todos los días cuando trabajamos con el Word, el copy-paste. Cortamos y pegamos. Y cortamos y pegamos sin tener en consideración si es que las cosas terminan cuadrando. Veámoslo de una forma más universal respecto de algo que hemos hecho alguna vez en nuestra vida, en el colegio o en la universidad, o de repente cuando hemos hecho la consultoría o hemos trabajado en nuestra posición profesional. Trabajos en grupo. ¿Cuántas veces hemos hecho verdaderamente trabajos en equipo o trabajos en grupo? Imagínense en la universidad, nos mandan a hacer un trabajo sobre el contrato de underwriting, ¿y qué es lo que hacemos? Tenemos 4 personas que hacen el grupo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Y el que pone la casa, la comida y el trago, ese no hace nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ello? Y paga toda la comida. ¿Sí? Y lo peor es que su nombre aparece arriba en Arial 18 con la colaboración de los que pidieron. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que a la hora que vamos a exponer nuestro trabajo, ¿se acuerdan que el profesor podía decirle, bueno, empieza tú? ¿Y tú qué le decías? No, profe, esa parte no me tocó a mí. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces, teníamos que empezar analizando una institución jurídica y teníamos que hacerlo solo en el orden que nos habíamos distribuido nuestro trabajo. Y el problema era que finalmente se generaba un pequeño problemita, que nadie se sentaba a pensar sobre las concordancias que había entre lo que tú habías hecho y lo que tú habías hecho. Esto es, eventuales contradicciones que se podían plasmar. ¿Sí? Eso pasa en la legislación civil de nuestro país. Es como un copy-paste, es como el trabajo que hacíamos en el colegio o a principios de la universidad, en lo que cortábamos y pegábamos y darnos cuenta de lo que había detrás. ¿Cómo así? Un solo ejemplo, para que luego vayamos al título preliminar. Un solo ejemplo. No he visto una sola vez en examen de grado, una sola vez, que me hayan contestado o que le hayan contestado a alguien bien una pregunta. O sea, pueden haber 1000 preguntas, digo yo, se pueden hacer 1000 cosas, pero cuando se ha hecho esta pregunta, nadie la ha contestado bien en un examen para título profesional. La pregunta es, ¿cómo se transfiere propiedad inmueble? ¿Cómo se transfiere propiedad inmueble? ¿Cómo me vas a decir eso? Si es tan elemental, todos sabemos que el mero consenso transfiere propiedad. ¿Sí? Ya, demuéstralo. Fácil. Hoy el código dice la ley positiva, sacrosanta ley positiva me dice esto. Tienen por ahí algunos códigos civiles. Miren el 1529. 1529 de Código Civil, definición de contrato de compraventa. Bueno. Doctora, perdona que te moleste, ¿puedes leerlo? No te preocupes, ¿cómo vas por eso? No, claro. Artículo 1529. Por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio inminente. Pregunta, doctores, ¿por la compraventa transfiero propiedad? No, es una obligación. ¿Qué pasa? Es un contrato, es una obligación. Ya, no, un contrato no es una obligación, es un contrato, son cosas diferentes. Relaciones obligatorias. No hay relaciones obligatorias en el contrato. De estas sesiones vamos a terminar generando claridad a la hora, claridad terminológica que necesitamos utilizar, porque todos somos abogados, todos sabemos la materia, tenemos experiencia, pero necesitamos ser muy precisos porque las preguntas pueden ser ambiguas. Yo celebro un contrato y ¿qué busco con la compraventa? Miren, no hay plagia ahí, como dirían los niñitos del colegio, plagia. Se obliga a transferir la propiedad. Ya, entonces mi pregunta suena tonta. Yo por la compraventa transfiero propiedad, plagia de ello. ¿Transfiero propiedad? No. ¿Qué hago? Me obligo también. O sea, celebrar la compraventa. Mejor nace la obligación.
una obligación que determina una dualidad de prestaciones, transferir la propiedad del bien y a cambio pagar el precio en dinero. De forma tal que una cosa es el negocio jurídico, la declaración de voluntad que llamamos contrato. Una segunda cosa es la relación jurídica nacida del contrato. Y un tercer estadio de todo el ICA es el momento en que yo cumplo las prestaciones a las que me he comprometido. ¿Sí? Ya. Cuando yo cumplo las prestaciones, ¿cómo se llama el cumplimiento prestacional en derecho a obligaciones? ¿Cómo? Pago. Muy bien. ¿No? Entonces, en el momento del cumplimiento obligacional, que como ustedes saben, el cumplimiento obligacional no es entrega de plata. Yo pago pintando la casa si es que me he comprometido a prestar un servicio de pintado. Yo pago prestando asesoría jurídica. ¿No? Los que no son abogados piensan que pagar simplemente se produce a entregar suma de dinero. ¿No? El pago es el cumplimiento prestacional en materia de la obligación. Entonces, el 1529 del Código Civil me dice que por la compraventa el vendedor se obliga a transferir propiedad. Con lo que si yo, celebrada la compraventa, me he obligado a transferir propiedad, en un momento posterior transfiero esa propiedad. ¿Me dejo entender? Véanlo así. Imagínate que me quieres vender un teléfono. ¿A cuánto me lo venderías? Ya que mal, güey. 1000 soles, ya. 1000 soles. Acepto. Con mi aceptación ya hay contrato, ¿verdad? Ya hay contrato, y eso es lo paradójico del mundo del derecho contractual. Ya hay contrato, pero ya no hay contrato. Ya hay contrato porque hay acuerdo de voluntades, pero en la medida que ya hay acuerdo de voluntades, ahora ha nacido la obligación. ¿Sí? Ahora estamos en el mundo de las obligaciones. ¿Cómo se llama esto? La tradición. Y yo le pagaré la suma de dinero. ¿En qué momento me hago propietario del teléfono? Aquí. La tradición se da acá, en el momento del pago. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Calza perfectamente. Calza perfectamente. Una cosa es la compraventa, otra es el momento de la obligación, otra es el momento del pago. ¿Sí? Nosotros vamos a revisar luego una cuestión bastante curiosa del contenido del Código Civil. Si tú lees la definición de compraventa del 1529, te van a decir: por la compraventa el vendedor se obliga a transferir propiedad. Si revisas el 1602, que es permuta, por la permuta los permutantes se obligan recíprocamente a transferirse propiedad. Si revisas el 1621 de donación, por la donación el donante se obliga a transferir. Y no nos quedamos ahí. Si revisas el 1666, que es arrendamiento, por el arrendamiento el arrendador se obliga a. Y cuando realiza fianza, el fiador se obliga a. Es muy simple, todos los contratos típicos regulados en el sistema jurídico peruano son obligacionales. O sea, el efecto se da desde que creas la obligación. Creada la obligación, se produce un efecto jurídico adicional. Sobre esto vamos a volver luego. ¿Sí? Yo les pongo un tip para que nos entendamos en el lenguaje común a propósito del trabajo que hacíamos en el colegio en grupo. Y se van a dar cuenta que la respuesta a la pregunta que les planteaba al comienzo es de las más difíciles que se puede plantear. Lee, doctor, ahora el 949. Artículo 949 del Código Civil. La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. Traducido al buen cristiano, el 949 me dice lo que todos podríamos decir a bocajarro, que el mero consenso transfiere propiedad. ¿Sí? O sea, el 949, el 1529 tiene este esquema. El 949 me dice otra cosa. Según el 15
29, el 1602, el 1621, o sea, nada más y nada menos que las definiciones de todos los contratos normativos de propiedad de nuestro sistema, nos dicen que la propiedad, que celebrado un negocio jurídico, un contrato, nace la obligación en este momento y la transferencia de titularidad se hace efectiva acá. ¿Sí? ¿Qué cosa me dice el 949? Que acá transfiere propiedad, que desde el momento del contrato. Y nos encontramos con una contradicción. Y no podemos, ustedes son juristas muy inteligentes, no podemos ser como el profesor que nos prepara su clase y que te dice, ves, el código está mal, hay que derogarlo. Porque inmediatamente el jurista inteligente levanta la mano y dice, profe, pero ya tenemos 30 y tantos años de vigencia de las dos normas y nadie las ha cambiado. Pero hay que cambiarlo, porque el sistema está mal. Ok, profe, pero mientras tanto, ¿qué cosa hago? No sé si se dan cuenta. Si has disfrutado esto, te darás cuenta de que es imposible dar una definición a bocajarro de el mero consenso que refiere propiedad invertida. Porque nuestro sistema tiene la peor de las contradicciones de los sistemas jurídicos latinoamericanos en una cosa tan importante como la transferencia de propiedad invertida. ¿Sí? Entonces, si alguien te quiere fastidiar con una pregunta compleja, te hace la pregunta este proyecto. ¿Sí? Vamos a volver sobre esto para darle solución al problema. Pero si se dan cuenta, ahora entienden por qué cuando en un examen de título de abogado le hacen leer estos dos artículos al graduando, entra en trono y no sabe qué contestar y desaprueba. ¿Dónde está tu mero consenso sobre esto? Y empieza a derramar el vaso con agua. No hay forma de responderlo, o sea, salvo con ese dogma de fe de el mero consenso que refiere propiedad. Esto es el resultado de hacer el trabajo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. ¿Se dan cuenta? Sin que sea, o sin que haya mediado, digamos, una interactuación entre los agentes que desarrollaron la norma jurídica. Por eso lo peor que debe hacer, o lo peor que hacemos los abogados, es estudiar leyes. Porque las leyes suelen generar defectos. Y cuando nos encontramos con esos defectos, terminamos generando distorsiones que muchas veces no nos encontramos. Muchas veces se dice por ahí, tengo que reconocerlo, yo lo he dicho alguna vez, que lo mejor que pudo haber hecho Kelsen en la vida fue morirse. ¿Ya? Porque al final las leyes son meras herramientas, meros recursos. Nosotros somos juristas, ustedes no son leguleyos, no son especialistas en leyes, son juristas. Entonces, lo que vamos a hacer en estas sesiones es discutir precisamente cómo funciona el sistema jurídico en derecho privado, con la finalidad que tenemos en claro todos tienen. Doctor, o sea, el contrato, el objeto del contrato es crear relaciones jurídicas obligatorias, ¿no? Sí, obligaciones. Y el objeto de las relaciones jurídicas son las prestaciones. No, el objeto de la prestación de la relación jurídica patrimonial es el interés. El contenido de la obligación y la prestación es el medio a través del cual se satisface su interés. Yo no celebro un contrato por crear derecho. Yo no celebro un contrato por mejorar el país. Yo celebro un contrato porque tengo interés. Quiero esa armonía. Porque necesito el agua. Yo no lo hago por darle más trabajo a más peruanos. Mi contrato de sociedad lo hago porque quiero lucrar. No quiero ayudar a nadie, quiero ganar plata. ¿Me dejo entender? Entonces, siempre hay un interés subyacente a aquello que en derecho privado se determine. El grave problema de nuestro código es que nos vamos a encontrar con una multiplicidad de contradicciones. Eso es a nivel subjetivo, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿No? Porque el interés es yo celebro porque yo quiero. No, cuidado. Cuando veamos algunas cuestiones sobre negocio jurídico, nos vamos a dar cuenta de que el interés subjetivo es irrelevante en derecho. Es siempre objetivo, ¿sí? El que se va a mensurar, porque lo que tú buscas de una cosa es distinto o puede ser distinto a aquello que yo uso. Por ejemplo, el típico ejemplo que viene desde la dogmática francesa decimonónica. Yo contrato a un músico para que toque música en un restaurante o en un lugar. Yo lo contrato, le pago y yo quiero escuchar la música. Pero eventualmente tú contratas al mismo músico para que toque, pero con la finalidad de generar un ambiente romántico para ti y tu novia. Y ese día, tu novia, antes de que empiece a tocar el músico, te ha dicho, ¿sabes qué? Lo más importante que te puede decir una persona por la que estás saliendo es, ¿sabes qué? Quiero tiempo.
que siempre significa lo mismo. Acabo de encontrar a otra persona y no quiero que genere efecto jurídico alguno frente a ti. ¿Ya? Entonces, tú te quedas con los tres conceptos, llega el violinista y empieza a tocar y se dan cuenta, perdón, pero ya no me sirve de nada, ya no tengo novia, dices tú. Perdón, pero lo ordinario para lo que cualquiera contrataría en músico es para tocar. Te das cuenta del interés personal que tenía en generar el ambiente romántico al interés que cualquiera de nosotros podría tener en una circunstancia ordinaria y concreta. Lo que vale el derecho es el interés típico que podríamos tener en esas circunstancias. Vamos entonces a ir desarrollando. Sobre la premisa de que hay falencias, sobre que hay defectos, de que el código es una tijera y engrudo que no puede, digamos, valorarse a propósito de la mera regulación, tenemos que pasar a considerar cómo funciona el sistema jurídico. Y vamos a hacerlo en algún orden. Ustedes saben y recordarán que la ventaja del derecho privado es que es derecho común, son las líneas directrices del ordenamiento. Lo más importante del derecho es el derecho privado y no es por la pirámide de Kelsen. Lo que pasa es que todo el derecho, todo lo que entendemos por derecho hoy día surge de relaciones privadas, porque tenemos que haber interactuado previamente nosotros para evaluar los fenómenos sociales que se han plasmado. No hay en la historia de la humanidad siempre una constitución, ni siquiera hay un Estado, pero siempre hay relaciones entre privados. Y la existencia de esas relaciones entre privados da a la sociedad la necesidad de darle juridicidad a las cosas, o sea, le damos efecto jurídico. ¿Sí? Entonces, el darle ese efecto jurídico determina que regulemos las cosas de una forma específica. El título preliminar del Código Civil trata de presentarnos ciertas categorías que se supone son transversales. Y así, y aunque no me gusta mucho por la referencia, vamos a tratar de mencionar algunas, las más importantes. El Código Civil, en el título preliminar, menciona, copiando otros sistemas como el español, que la ley deroga o se deroga por otra ley. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ello? Es lo primero y lo más elemental que hay en el Código Civil, que tiene sus particularidades, ¿no? Porque si el Código me dice la ley se deroga solo por otra ley, nos encontramos con varios problemas. Y cuando se evalúan estos fenómenos jurídicos con mayor profundidad a nivel universitario, a nivel de una entrevista de trabajo, a nivel de un concurso público, no nos quedamos en la identificación de una categoría lingüística, esto es, lo que dice el código es, porque se pueden generar mil y un problemas a propósito de esto. Lo primero, el más elemental, cuando se refiere al artículo primero del título preliminar del Código Civil y dice la ley se deroga solo por otra ley, ¿se está refiriendo exclusivamente a las normas con rango de ley? ¿O se está refiriendo a la norma, a la ley en sentido formal? Esto es, la ley en sentido que la Constitución le otorga, esto es, la norma jurídica emitida por el Congreso de la República dentro de los límites y facultades que el ordenamiento le ha otorgado. No sé si notan eso. O se refiere a cualquier norma que puede ser emitida en nuestro ordenamiento jurídico. Porque fíjense, cuando hablamos de ley, la palabra ley sabemos que tiene una significación polisémica, ¿no? O sea, puede ser ley como fuente de derecho, o sea, como sinónimo de la legislación. ¿Sí? Primera forma de entender la palabra ley. La segunda forma de entender la palabra ley es referida a todas las normas con rango de ley. ¿Sí? Aquellas que están relatadas en el 200-4 de la Constitución, a propósito de la acción de inconstitucionalidad. Pero también podría estar refiriéndose en un tercer sentido, no a la ley en sentido amplio, sino a la ley en sentido estricto. Esta, que es la ley del Congreso de la República. Obviamente se refiere a cualquier norma con rango de ley, o sea, a cualquier norma jurídica positivizada en nuestro sistema. Porque sería absurdo regular una cosa tan puntual y tan detallada como la norma con rango de ley solo es derogada por otra norma con rango de ley.
se refiere a cualquiera. La ley del Congreso es derogada por otra ley del Congreso o por otra norma de igual o superior jerarquía. El decreto supremo es derogado por otro decreto supremo. El decreto de urgencia puede ser derogado por otro decreto de urgencia. La ordenanza municipal puede ser derogada por otra ordenanza municipal. La resolución ministerial puede ser derogada por otra resolución ministerial. ¿Sí? O sea, la categoría de ley es entendida en el sentido más amplio posible. ¿Me dejo seguir? Pero la afirmación del código no es tan cierta, porque no es que se derogue solo por otra ley, porque también podría hacerlo por una norma de rango superior, ¿verdad? Oye, eso es obvio, pero no es tan obvio para el legislador. Y ocurre una cosa adicional que olvida el código, que la derogación no es el único fenómeno jurídico que determina cesación de vigencia de normas. ¿Sí? O sea, hay otros fenómenos jurídicos. Por ejemplo, una sentencia del Tribunal Constitucional puede suprimir una norma. Stricto sensu no la deroga, porque solo una ley puede derogar. ¿Ya? La saca del sistema jurídico, la inhibe en sus efectos. Es por eso que incluso una norma derogada puede declararse inconstitucional, como ustedes saben. Entonces, no es tan cierta la referencia del artículo primero. Lo interesante es entender que una norma jurídica puede ser suprimida por otra norma jurídica de igual o superior jerarquía. Acostúmbrense a ustedes, a la hora de analizar preguntas o categorías, a reflexionar siempre de una forma. ¿Qué es lo que se quiere decir a propósito de lo planteado? No se queden nunca en la ley positiva dice, es la cosa más paupérrima que puede hacer un abogado. Es decir, la ley me dice esto, así que así es, porque ¿no? La ley es el camino, la verdad y la vida. Quien cree que el legislador vivirá. ¿No? No es así. Así no es. O sea, yo entiendo la ley y la interpreto y la analizo y me encuentro con ciertas falencias y discordancias del ordenamiento jurídico. La ley se puede suprimir, o las normas jurídicas se pueden suprimir por una norma de igual o superior jerarquía. O sea, la regla con la que razonamos es: norma jurídica se suprime por otra norma jurídica de igual o superior jerarquía. Y esta es la regla del artículo 1. Y te dice esto: la ley se deroga solo por otra ley. ¿Sí? ¿Me dejo seguir? Si voy muy rápido me dicen. Lo que pasa es que estas cosas me emocionan. Y ya una vez que me he empilado, ya me voy y empiezo a hablar así, cosas raras. El Código Civil también dice una cosa interesante. La derogación se produce por declaración expresa. O sea, la derogación, dice el artículo primero, puede ser una derogación expresa. ¿Sí? Pero sabemos nosotros que, así como las declaraciones de voluntad, las derogaciones pueden ser, sin lugar a dudas, expresas o tácitas. ¿Sí? Entonces, la derogación expresa se manifestará por el hecho de que la segunda ley en el tiempo declara de manera fehaciente que está inhibiendo a la primera. Eso es una declaración de supresión expresa. La declaración tácita determina que el proceso abrogatorio, o sea, la eliminación de la norma, para decirlo en términos más coloquiales, se va a producir o se va a deducir del contexto. O sea, es el propio contexto el que va a plasmar este escenario. Sea, dice el Código Civil, porque dice derogación expresa o derogación tácita. Y la derogación tácita se desprende del contenido de la segunda norma, ¿sí? Por incompatibilidad. ¿Sí? Por incompatibilidad. O sea, la norma 1 me dice el contrato de compraventa, me estoy inventando la norma 1, obviamente, el contrato de compraventa debe celebrarse por escritura pública bajo sanción de nulidad. Es una norma inventada para efectos académicos,
ya sabemos que el contrato de compraventa no puede tener formalidad nunca. Y no tiene formalidad en ninguna parte del mundo, por algo obvio. El negocio jurídico más celebrado en el planeta no puede tener formalidad porque paraliza el tráfico económico. Entonces, en ningún lugar hay formalidad específica respecto de eso. Entonces, incompatibilidad. El contrato de compraventa es celebrado por escritura pública, dice la ley 1. La ley 2 en el tiempo me dice el contrato de compraventa debe ser celebrado o puede ser celebrado por documento privado, con firmas legalizadas. Fíjense que el legislador mediatiza esto así. La norma 1 es incompatible con la norma 2. Queda vigente solo la norma 2. ¿Sí? Por incompatibilidad. Lo otro es continencia. ¿Qué quiere decir esto? El código dice, cuando la materia de esta de acá, es íntegramente contemplada por esta de acá. Dice, cuando la materia de esta es íntegramente contemplada por aquella, dice, o sea, por la nueva ley, la ley 2 en el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo así? Imagínense que la ley 1, nuevamente me estoy inventando, dice que los contratos de compraventa deben ser celebrados por escritura pública. ¿Sí? Y la ley 2 me dijese, los contratos de compraventa, de donación, de permuta o de suministro deben ser celebrados por escritura pública. No sé si notan la particularidad. O sea, este regula compraventa, si celebras un contrato de compraventa, escritura pública. Este me dice, si celebras compraventa, donaciones, permutas o suministros, vas a celebrarlo por escritura pública. Esta regula algo que ya estaba regulado acá. Y por economía jurídica, me vuelvo esta del sistema. ¿Sí? Eso es lo que plantea la continencia, o sea, la nueva norma en el tiempo contempla todo lo que estaba en la anterior. ¿Sí? Derogación expresa, derogación tácita. Y fíjense que esta idea no es de derecho civil puro, sino que aplica a todo el sistema. Como les decía, la vocación del título preliminar es llevarnos a categorías generales que se pueden aplicar a todo el ordenamiento jurídico, sea derecho administrativo, sea civil, sea penal, laboral, tributario, lo que fuere. Hay incompatibilidad, hay continencia en la declaración tácita. ¿Sí? Pero las normas no solo se derogan expresamente, si es que hablamos solo de derogación, sino también de manera tácita. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo, clarito, facilito. Lo último que dice. ¿Perdón? Lo que pasa es que si nosotros queremos ser puristas con los términos, nos vamos a encontrar con que, y esto no lo coge el Código Civil, lo que pasa, a ver, y no quiero minimizar la importancia de ningún agente económico ni de ninguno de nosotros alguna vez en nuestras vidas. Lo que pasa es que ustedes saben que con el Código Civil ocurre una situación sintomatológica que no ocurre con otras normas. No todas las sumillas del Código Civil son oficiales. Solo las sumillas de modificatorias de los últimos años. Lo que no se ha modificado desde el 84 no tiene ninguna sumilla oficial. ¿Qué implica esto? Que las sumillas de las casas editoriales no las hacen ni siquiera abogados, las hacen practicantes, porque es el trabajo más simple que hay. Por eso les digo que no quería humillar a ningún practicante, ¿no? Porque todos lo hemos sido alguna vez, pero la cosa más elemental, lees la norma y pones un título. ¿Qué ciencia hay en eso? ¿Ya? Entonces, hay practicantes que en las casas editoriales, y lo digo porque conozco a gente de casas editoriales, que te ponen aprobación, como lo tienen en muchas sumillas, ¿verdad? Dicen, pero acá dice aprobación. Primero, ese no es el título oficial. Segundo, ¿de dónde lo has sacado? Lo que pasa es que si uno es purista, ¿no? Y no es ocasión para decirlo, pero si quieren lo comento, cuando hay cesación de vigencia de normas, hay 4 fenómenos jurídicos diferentes, y no solo uno. La aprobación, la derogación, la subrogación y la modificación. Son 4 cosas diferentes.
pero la sumilla te lleva a entender que aprobación es sinónimo de derogación. No es lo mismo. La aprobación es la supresión total de una norma jurídica. La derogación es la supresión parcial de la norma jurídica. La subrogación es el reemplazo total de la norma jurídica. Y la modificación es el reemplazo parcial. Son cosas diferentes. Cuando yo aprobo una norma, contrariamente a lo que dice la sumilla de nuestro practicante, ¿ya?, la aprobación es la supresión total de una norma sin reemplazo alguno. No hay nada. Cuando yo derogo en puridad, quito una parte de la norma y no la reemplazo con nada. Cuando yo subrogo, reemplazo una norma. Subrogar significa poner algo en la posición de. ¿Se acuerdan de ello? Como en el derecho de las obligaciones y la subrogación. ¿Ya? Es muy fácil, dos variables. Abrogación, supresión total. Derogación, supresión parcial. O sea, acá quito en las dos primeras sin reemplazar. O sea, al suprimir totalmente, se genera un efecto jurídico en el sistema. Algo que estaba regulado, ahora ya no está regulado. Esto es, luego de la supresión total, se genera, ¿qué cosa? Cuidado con el término. Se genera una laguna normativa. Que no es lo mismo que un vacío y que no es lo mismo que la laguna del derecho. ¿Ya? Es una laguna normativa lo que se genera en la supresión total. En la supresión parcial se genera una laguna normativa parcial. En la subrogación hay un reemplazo total de las cosas. Yo reemplazo lo que estaba en un momento por otra cosa. Y en la modificación hay reemplazo parcial. O sea, hay gran parte que queda vigente, hay parte que lo elimina. ¿Me dejo seguir? O sea, si queremos ser puristas con los términos, estos cuatro son diferentes. Mensajito, cuando estudien, cuando analicen, cuando apliquen normas, salvo que tengan certeza incontrovertible de que la sumilla es oficial, no le hagan caso a la sumilla. ¿Ya? O sea, no le hagan caso a la gran mayoría de las sumillas del Código Civil, porque los pueden llevar a confusión. ¿Ya? Las sumillas llevan a confusión. La abrogación no es sinónimo de derogación como pareciera decir la sumilla introductoria del artículo primero del título preliminar del Código Civil. ¿Me dejo seguir hasta acá? Son cuatro cosas distintas. Si lo que quieren saber, encantado de conversar. ¿Sí? Derogación expresa tácita, incompatibilidad o incontinencia. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Una? Yo tengo una pregunta. Imagínense que son magistrados. ¿Ya? Imagínense que son magistrados y el doctor y la doctora están casados. ¿Sí? Están casados y estando casados, él, que tiene una pinta de buen hombre, de muy buena persona, interpone una demanda de divorcio por la causal de violencia física y psicológica. La doctora se le ve súper tierna, muy linda, pero vamos a imaginar que es más mala que Voldemort. Entonces, lo que va a pasar es que él demanda argumentando que ella lo golpea. Él se mata trabajando como salserín de sol a sol, ¿ya? Y ella llega, ¿dónde has estado? ¿Por qué has estado? En tal lugar. Pero me fui por... No te creo nada. Y lo agarra a cacerolazo, lo golpea, lo hace llorar. Esta mujer de ella no aguanta. ¿Sí? E inicia un proceso judicial de divorcio. Eso es lo que me interesa. Fíjense, él interpone demanda de divorcio por la causal de violencia física y psicológica contemplada en el artículo 332, numeral 4 del Código Civil. Y narra los hechos, y es el caso, señor juez, y se cuenta la historia de que le pegan, le golpean y toda la cosa. Usted, señor juez, solicita también de demanda a la autoridad y le trae fundada en su oportunidad. ¿Sí? Firma
El demandante firma su abogado, Rodrigo Paredes Castillo, Regcal 157.825. Ya, ¿dónde está el problema de la demanda? 332 numeral 4. No hay 332 numeral 4. Me estoy equivocando, en verdad me estoy refiriendo al 333 numeral 2. ¿No? Entonces, mi abogado, que me lo contraté por ahí, que no estudió Derecho en nuestras universidades, sino en Seneca Pegamor, ¿no? Ha puesto pues un artículo que no es. Llega a sus despachos como magistrados. Al admitir la demanda, ¿qué pueden hacer? Díganmelo en latín si quieren. ¿Qué pueden hacer en derecho? No necesitan traducirme al español la cosa. ¿Qué van a hacer ustedes en latín? Jura novit curia. ¿Estamos de acuerdo? El juez va a admitir la demanda calificando y entendiendo de que no es al amparo del artículo 332 numeral 4, que encima no existe, sino va a entender que es el 333 numeral 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Mi pregunta es la siguiente, o sea, ese es el caso que va a llegar a una pregunta. La pregunta es la siguiente. Cuando un funcionario público, incluyendo el magistrado, actúa, solo puede hacerlo, así como los registradores, así como los, digamos, los notarios y cosas por el estilo, solo puede hacerlo en función de una norma que lo habilita a actuar. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a fundamentar que están aplicando Jura Novit Curia, yo necesito saber dónde está la potestad de aplicar el Jura Novit Curia. O sea, ¿dónde se le otorga al juez la prerrogativa para actuar determinando el derecho que corresponda al caso? La norma jurídica que corresponde al caso. ¿Ya? ¿En dónde, doctores? Artículo 7, ¿de dónde? ¿De dónde? Ya, lean, doctora, ¿puedes leerlo? Artículo 7 del título preliminar. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? El artículo 7 del título preliminar del Código Civil me dice que los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. ¿Estamos de acuerdo? Artículo 7 del título preliminar del Código Civil. ¿Alguien tiene una observación? ¿Queda claro? Ya. Tengo una segunda pregunta. Miren el Código Procesal Civil, artículo 7 del título preliminar. Código Procesal Civil. Séptimo romano también, ¿eh? Pueden mirarlo en internet, buscan en sus teléfonos, todos tenemos un teléfono, mientras mandas tu WhatsApp encuentras el artículo séptimo. ¿Lo tienes ahí? Doctor, ¿puedes leerlo, por favor? Gracias. Dice, el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Pues debe norma jurídica aplicable al proceso, aunque no haya sido invocada, no invocada, o lo haya sido, o sea, invocada erróneamente. ¿Sí? Ya. Les vuelvo a preguntar, ¿qué norma o qué normas sustentan el Jura Novit Curia en nuestro sistema jurídico? Vale. O sea, lo que quiero que me digan es, ¿cómo fundamentan? Porque yo tengo que decir, aplicando el Jura Novit Curia, que me otorga esta potestad,
tal y como indica, determino que la demanda ha sido interpuesta al amparo del artículo 333, numeral 2 del Código Civil. Ya. ¿Cómo lo hago? ¿Qué norma cito? Código Civil. ¿Y el Código Procesal Civil? ¿O las dos? Ambas. Muchas sentencias en el Poder Judicial te dicen lo siguiente, o dirían lo siguiente: en ejercicio de la potestad de aplicar el derecho, allí donde no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, conocida como iura no curia, regulada en el artículo 7 del título preliminar del Código Civil, debidamente concordada con el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Civil, considero y concluyo que la demanda ha sido interpuesta al amparo del artículo 333 numeral 2 del Código Civil. Y bla, 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 bla. Hablamos lindo los abogados, y eso es debidamente concordado, quedó genial. ¿Verdad? ¿Sí? Algunos de ustedes, si no la mayoría, con la inteligencia que tienen, gente profesional muy capa, se darán cuenta de algo que puede sonar raro. Tú estabas hablándonos de esto y te acabas de ir a iura no curia y al artículo 7 del título preliminar. Yo sé que eres medio neurótico porque ya nos dimos cuenta de que eres sumamente disperso y que hablas de todo lo que se te viene así a 1000 por hora. Así soy en mis clases, pero ya te pasaste, ¿no? O sea, estábamos hablando de esto y te vas a hablar de eso. ¿Qué relación hay entre lo uno y lo otro? Cuando yo empecé esta reunión, les dije que íbamos a analizar e íbamos a arrancar analizando el título preliminar, los artículos que tiene el título preliminar, que no son 10. ¿Ya? ¿Y por qué no son 10? Porque yo no puedo concordar ciertas cosas en la vida a menos que haga ouija. ¿Por qué? Porque la ley se deroga solo por otra ley. Se ha producido ello por declaración expresa o por declaración tácita en dos supuestos, dice el Código Civil: por incompatibilidad entre la primera y la segunda ley en el tiempo, o cuando la materia de esta es íntegramente contemplada por aquella. Yo no concuerdo debidamente nada, porque yo no puedo concordar una norma vigente con una norma derogada, y no derogada de ayer, está derogada desde el año 1993. ¿Ya? O sea, desde hace bastante tiempo. Y ya lo vieron. Porque si la norma 2 en el tiempo me dice que el juez tiene el deber, la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda, la segunda me habla de proceso. O sea, ¿regula más que esta? Sí, eso se llama continencia. El 7 del título preliminar del Código Civil está derogado desde 1993. Código Civil. Oye, ¿pero dónde dice eso? Somos abogados, ¿sí? No contadores, que necesitamos que haya una norma en el peruano que diga derogues el artículo 7 del título preliminar del Código Civil. No lo necesitamos, porque el propio Código Civil me dice que por continencia se derogan las normas. Yo no concuerdo lo uno con lo otro. La única norma vigente hoy día es el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Civil. El iura no curia no está regulado nunca más en el Código Civil. ¿Queda claro? Ahora entienden por qué me he saltado tanto y me he ido encima de que a mí no me gusta revisar las normas en el orden que están en el Código, porque me suena leguleada a estudiar leyes, ¿no? O sea, a yo gracias nunca he tenido un profesor que me enseñe leyes, nunca me ha tocado, ¿no? Pero en algún evento donde un profesor empezaba a estudiar artículo 1 y me leía el código, artículo 2, o sea, no pasaban 5 minutos y me paraba y me iba. Lo puedo leer en mi casa y encima puedo estar viendo Naruto y no pierdo tiempo. No sé qué es así. Esto está robado, no son 10 artículos, son menos.
Las cuestiones procesales del título preliminar se dieron por una circunstancia netamente coyuntural. Y es que cuando entra en vigencia el Código del 84, nuestra legislación de procedimientos civiles, no hablo más, era de 1912. Entonces, siendo de 1912, en verdad la regulación era decimonónica, era del siglo XIX. Pues era vetusta, arcaica, y no solamente es para modificar las cosas, sino finalmente porque quedaba un poquito en el aire. Entonces, para actualizar reglas procesales, se incluyen en el Código Civil estas, y por eso es que en algún momento se incluyó el Iura Nova Curia u otras referencias bastante genéricas sobre las cuales no vale hacer mención para efectos de su curso, como que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto de deficiencia de la ley y que en todo caso deben aplicar los principios generales y preferentemente los que inspiran el derecho peruano. ¿Te acuerdas de eso? Está en el título preliminar. Mi carro a quien me encuentre un principio general del derecho peruano. Eso no existe. Por si acaso, Amasuya, Amaqueya, Mayuya no son principios generales del derecho, porque son categorías morales del Tahuantinsuyo, no son normas jurídicas. Y por norma jurídica no estoy refiriendo, obviamente, a la norma jurídica positivizada, porque no había escritura en el Tahuantinsuyo, entonces no podía haber una ley. ¿Sí? Queda claro entonces lo de la cesación de vigencia de las normas. O sea, incluso tiene efecto en las propias normas de nuestro ordenamiento jurídico a propósito de aquello que estamos presentando. La cesación de las normas tiene que ver con otro fenómeno jurídico. La aplicación de la ley en el tiempo. Y la cuestión sobre la aplicación de la ley en el tiempo nos lleva a considerar una cuestión que también es de carácter general, o sea, no se reduce a la cuestión sobre el Código Civil, sino que termina remitiéndonos a unas cositas eventualmente más complejas. Si tengo la ley 1 y tengo la ley 2 y celebro un contrato aquí, lo elemental, ¿qué norma rige mi contrato? La ley 1. Y si lo hago acá, la ley 2. ¿Sí? Cuando hablamos de aplicación de la ley en el tiempo, el Código Civil regula la regla general de aplicación de la ley, que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. ¿Qué significa esto? Que la regla de nuestro ordenamiento jurídico, como es regla en todo el mundo, ¿sí?, en todo el planeta, la regla es que las normas jurídicas se aplican a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes. O sea, entre el momento del inicio de su vigencia, que las normas entran en vigencia, ¿cuándo? Al día siguiente de su publicación en el diario oficial del peruano, salvo que la propia ley diga lo contrario y difiera su inicio de vigencia. Siempre acuérdense de la excepción. Hasta el momento en que la norma cese, no que sea derogada. ¿Ya? Yo no necesito que la ley del presupuesto general de la República sea derogada, porque la ley del presupuesto general de la República rige hasta el 31 de diciembre de 2019. O sea, el 31 de diciembre de 2019 cesa su vigencia. No es derogada, ya cesó, simplemente. O sea, es mentira decir que todo en el mundo se tiene que derogar, ¿no? Como estos congresistas que decían que tenían un gabinete, que estaban evaluando las normas de nuestro sistema jurídico que ya no regían para derogarlas. No necesitan derogar nada. Ya se murieron hace tiempo. Pero le pasa, pues eso. La aplicación a los hechos, situaciones y relaciones jurídicas que se generan entre el inicio de la vigencia de la norma y el cese se conoce como aplicación inmediata de la norma. La aplicación inmediata. Insisto, aplicar inmediatamente una norma es aplicar la norma jurídica a los hechos, situaciones y relaciones jurídicas que se generan entre el momento del inicio de la vigencia de la norma jurídica hasta el momento del cese de la misma.
¿sí? Es la forma en que se aplican todas las leyes en todo el mundo. O sea, yo aplico como regla general, entre el momento en que inicia su vigencia, que en nuestro sistema es al día siguiente de la publicación, ¿sí? En otros sistemas es a los 30 días de la publicación, en otros a los 15 días, o sea, depende de cada ordenamiento. Pero es desde el momento en que el sistema constitucionalmente determinado establece el inicio de la vigencia de la norma hasta el momento de su cese, por derogación, en términos claros, aprobación, subrogación, modificación o modificación, o es declarada inconstitucional, o el tiempo para el cual ha sido creada vence, o el objeto para el cual ha sido creada caduca. Porque si yo creo una norma para satisfacer un objetivo específico y el objetivo es satisfecho, yo no necesito derogar nada, ¿no? O sea, las derogaciones en ese caso se producen autoaplicativamente, o la eliminación o el cese de vigencia de la norma se produce autoaplicativamente por el contenido de la propia norma. O sea, son causales intrínsecas de cesación de vigencia. La aplicación inmediata de la norma, entonces, es la regla general de aplicación normativa. Hay dos mecanismos adicionales de aplicación de la norma, o sea, dos formas de aplicar la norma adicionalmente. El segundo es archiconocido. Y el segundo es archiconocido porque lo planteamos típicamente a propósito de una norma constitucional. ¿Sí? El Código Civil dice que la norma no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución. Eso es lo que dice el Código Civil. Yo siempre me pregunto una pregunta que fue materia de un concurso para la magistratura. Y la pregunta era esta: en nuestro sistema jurídico se permite la aplicación retroactiva, o sea, el segundo supuesto, esto es, que la ley 1 se aplique hacia atrás, esto es, retroactividad. La aplicación de la norma jurídica a los hechos, situaciones y relaciones jurídicas que se generaron antes de la vigencia de la norma, ¿sí? Para casos anteriores a la vigencia de la norma. Acá siempre hablamos en pasado. La pregunta del concurso ese era esta: ¿en qué caso nuestro sistema jurídico regula la aplicación retroactiva? A, en materia penal; B, en materia penal y laboral; C, en materia penal, laboral y tributaria; D, ninguna de las anteriores. ¿Qué marcamos? ¿Por qué ninguna de las anteriores? ¿Ah? Ya. Pongámosle D, penal y administrativo; E, ninguna de las anteriores. Penal y administrativo. ¿Por qué? Retroactiva, estoy hablando de retroactividad. ¿Cuál es? A. El 89% de los postulantes marcaron A. El 89% se equivocó. La respuesta es E. Cuando ustedes revisen una norma, una pregunta, un tema de análisis, un informe, un documento, sea cual fuere este, tienen que entender una cosa: que nosotros no podemos variar el contenido de la norma o del informe o del documento cualesquiera que fuese su naturaleza. ¿Por qué digo esto? Que algo con lo que crecimos desde chiquititos que estábamos en derecho era: yo no puedo hacer distinto donde la ley no lo hace. ¿Se acuerdan de eso? Yo no puedo hacer distinto donde una declaración se está plasmando. Si la declaración es en términos genéricos, yo tengo que concluir que abarca todos los escenarios plausibles. Si alguien me dice que la aplicación retroactiva
como único caso de la Constitución peruana se da en materia penal, se está equivocando. Por una razón, porque, y ustedes lo dijeron, no es que no lo sepan, lo que pasa es que hay que tener cuidado a la hora de razonar respecto de una pregunta. Porque si la pregunta me plantea esto, no hay que hacer distinto donde ella lo hace. Si me dice que hay retroactividad en materia penal, quiere decir que cabe la retroactividad sea que la norma favorezca o perjudique al reo. ¿Eso está contemplado así? No. Entonces la afirmación no puede ser cierta. Y todos sabemos lo que ya sabemos. Para todos queda claro que solo cabe la retroactividad en materia penal exclusivamente, pero únicamente cuando favorece al reo. ¿Sí? Las otras cuestiones se generan por estrés, porque la Constitución del 79 regulaba esto: penal, laboral y tributaria cuando favorecía al reo, al trabajador y al contribuyente respectivamente. Eso lo elimina Fujimori y solo lo deja en materia penal. ¿Sí? Sin embargo, en jurisprudencia laboral se está plasmando a propósito del indubio pro operario la cuestión de la retroactividad. Yo no estoy muy convencido de eso, es más, no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que si la dilucidación del tema ha quedado reducida a la cuestión de la retroactividad solo contenida constitucionalmente, la Constitución solo dice eso: doctor, pasa por acá. Mira, no te preocupes, no te quedes ahí. Yo sé que acá hace calor, pero bienvenido, pásame, mira, bueno. Entonces, la cuestión es muy simple. La Constitución me dice eso. Primera cuestión. Segunda cuestión. Si yo digo en materia penal y administrativa, la gran pregunta es: ¿de dónde saco que es administrativo también? Ah, es que es muy fácil, pues. Es derecho sancionador, igual de cuentas. Y como es derecho sancionador, tengo que incluirlo. Mira el artículo 4 del título preliminar del Código Civil. La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica para la monarquía. Yo no puedo hacer interpretación. El código, la Constitución me dice ley penal en cuanto favorece el reo, pero son sancionadores y son similares. Entonces tengo que hacer una analogía a pari para llevar a la conclusión de que es posible hacerlo en administrativo. Y eso es graso error. Oye, pero se hace. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero si buscas fundamento, no lo tiene. Es absolutamente raro. Porque tú no puedes aplicar, y ese es otro principio, las leyes que establecen excepciones no se aplican nunca por analogía. Y si la norma constitucional me dice que no se aplica retroactividad en ningún caso, salvo en materia penal, cuando favorece al reo, yo no puedo decir el derecho penal es sancionador, tal como lo es el derecho administrativo. Si bien la Constitución no regula el derecho administrativo sancionador, la búsqueda de la sanción al administrado o al reo tiene la misma lógica. Ergo, concluyo por analogía, en la medida que una norma no regula esto, ¿qué se puede aplicar? No puedo hacerlo. ¿Y sabes por qué no puedo hacerlo? Además, porque un error que cometemos los abogados es creer en nuestra palabrita analogía y decir, algo no está regulado, fácil, aplico por analogía. Sin razonar. Fíjense, para hacer una analogía a pari, lo que tengo que encontrarme es una situación X que no está regulada. Esto es lo que conocemos como laguna normativa. No es laguna del derecho porque el derecho no tiene lagunas, se autointegra. Y no es vacío normativo porque los vacíos son acontecimientos irrelevantes para el derecho. ¿No? Es una laguna normativa. Lo que sucede es que, a pesar de que no hay una regulación de la situación X, hay una norma. Y esta norma regula la situación Y. Y para la situación Y le da una consecuencia jurídica. ¿Sí?
Luego tenemos que la situación X es idéntica o similar a la situación Y, porque si no son idénticas o similares no vas a poder discutir analogía. Ya está, pues Javier, o sea, es lo que te estoy diciendo. La Constitución no regula el caso del derecho administrativo. La Constitución te dice que hay retroactividad benigna para el caso de la materia penal. Si hay materia penal y esta favorece al reo, eso se aplica retroactivamente. La materia penal y la materia administrativa sancionadora son similares. ¿Hay que aplicar analogía entonces? No, porque quien dice esto se olvida de un paso más. No puede haber impedimento legal a aplicar la norma en cuestión, esta de acá, al caso de X. Y si evalúas eso, recién concluyes analogía. Nosotros nos saltamos todo este procedimiento y decimos, no está regulado, analogía. ¿Sí? Entonces, el derecho administrativo no está regulado. El derecho penal está regulado en la Constitución. El derecho penal es tan sancionador como el derecho administrativo. ¿Hay impedimento? Sí lo hay. Artículo 4 del artículo preliminar del Código Civil. La ley que establece excepciones para exigir derechos no se aplican por analogía. Conclusión: es imposible aplicar por analogía, ergo no puedo aplicar la retroactividad benigna en materia de derecho administrativo. Así de simple. ¿Me dejo entender? Oye, pero yo lo he visto, yo también. ¿Ya? Sí. Una consulta. Y con relación a la determinación del impedimento legal, ¿se da porque tiene que decir expresamente no se puede o podría hacerse una interpretación que base en la naturaleza de los institutos que... Lo que pasa es que no te vas a encontrar ninguna ley que te diga: en el caso de existir laguna del derecho, esta norma no se va a poder aplicar al caso. Vas a encontrar una norma genérica que te diga: no se pueden aplicar ciertos tipos de normas a casos concretos. Entonces, cuando te encuentres con esa norma, no puedes aplicar por analogía. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Me queda clarísimo. Solo que me queda una duda con un caso concreto. Encantado. El artículo 333 de la Ley General de Sociedades. Transformación. Ya, y lo que dispone el Código Civil, las excepciones. Y lo que el tribunal ha establecido de posibilitar la transformación aplicando la analogía. Entonces, Posibilitar la transformación aplicando la analogía. ¿Específicamente a qué te refieres? ¿Específicamente a qué te refieres? Compártelo. Mi pregunta va si ha sido correcta la aplicación a la analogía en este caso, tomando en cuenta la naturaleza real ante cada tipo de persona jurídica. La asociación, el PIB, las sociedades, el PIB, cómo nace, cómo se constituye, cómo se desarrolla. Entonces, ¿Analogía específica en qué? ¿Dónde está la analogía? Necesito que nos digas eso. Y encantado de responder. A ver, la aplicación analógica que hace el tribunal, ¿no?, en el análisis es que al permitir el artículo 33 de forma abierta que puede transformarse en cualquier tipo de persona jurídica, viabiliza la transformación para las asociaciones. Entonces, mi duda va, ¿no?, porque eso, si bien es cierto, no es presente o observancia obligatoria, pero es un criterio que ya se ha mantenido, se ha consolidado desde el 2004. Entonces, mi duda va si ha sido correcta la aplicación de la analogía en ese caso, tomando en cuenta el tipo de persona jurídica de la que estamos hablando. Yo te vuelvo a preguntar, doctor, y no es que quiera fastidiarte, ¿cuál es la analogía que se hace? Para que me digas que se aplica analogía, necesitas decirme una norma que se aplica analógicamente a un caso no regulado. Porque no hay analogía cuando hay regulación. Lo que hace el tribunal en este caso es aplicar las disposiciones de información y liquidación que establece la Ley General de Sociedades. Que hay un vacío normativo en lo que establece el Código Civil para el caso de las transformaciones. Entonces hace una aplicación incluso bastante forzada, ya, porque la transformación como instituto jurídico nace para que se mantenga, no deja como jurídico, pero la aplicación de la analogía con relación a la liquidación en este caso es trastocar desde mi punto de vista. Entonces, Totalmente. Entonces, es correcta la aplicación de esos conceptos jurídicos, societarios,
Lo que pasa es que para que quepa analogía, tiene que haber imprescindiblemente laguna. Porque si no hay laguna, yo aplico norma jurídica, la norma jurídica existente, y ahí no hay laguna. El artículo 333 te dice: las sociedades contempladas en esta ley, la LGS, ¿no?, podrán transformarse en cualquier otra sociedad o persona regulada en esta ley o persona jurídica regulada en nuestro país. El segundo párrafo, que creo que es al que te refieres, que es el que tiene el problema más interesante, es: cuando la ley no le impida, cualquier tipo de persona jurídica constituida en nuestro país podrá transformarse en cualquiera de las sociedades reguladas en esta ley. ¿Sí? Cuando la ley no lo impida. Si encuentras un impedimento normativo, entonces no te podrás transformar. En el Código Civil no hay ningún impedimento normativo a la transformación de asociaciones, fundaciones o comités. Ergo, no estoy impedido de hacer la transformación cuando me dé la absoluta gana. No hay criterio, y el tribunal, y lo digo con mucho respeto, no descubre América cuando dice que se puede transformar, porque no hay impedimento normativo. Es posible la transformación de asociación en sociedad, es absolutamente libre. Oye, pero puede regular el fraude, haz lo que quieras, pero no hay impedimento. Entonces, tú transformas. ¿Cuál es el problema? Y lo has dicho muy bien. La transformación, que es la parte final del 333 de la Ley General de Sociedades, dice que cuando transformas una sociedad, esto no entraña cambio de la personalidad jurídica. ¿Sí? Entonces, sigue siendo el mismo centro de imputaciones jurídicas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Yo transformo para ahorrarme un tema. Y tú lo has mencionado también. La disolución y la liquidación. ¿De dónde saco que en la transformación tengo que liquidar? ¿Cuál es la base jurídica? Pero es que hay laguna. No hay laguna. ¿Y sabes por qué no hay laguna? Porque si no entraña cambio de personalidad jurídica, el centro de imputaciones se mantiene incólume. Y si el centro de imputaciones se mantiene incólume, su sustrato económico debería mantenerse también así. ¿Me dejo seguir? Entonces el argumento de hago una analogía, en ese caso, tiene un error. El error es que no hay laguna normativa para eso. Pero es que no está regulado. ¿Qué haces con el patrimonio? Sí, porque no tienes que hacer nada con él. ¿Me dejo entender? Esto dio pie, me acuerdo, a una tesis de licenciatura en mi universidad. Yo estuve miembro del tribunal, yo no asesoré la tesis, pero específicamente se centraba en la problemática de la transformación, que es un tema muy bonito. Te felicito por traerlo a colación, es un tema bien bacán. ¿Sí? Aplicación inmediata, salvo que tengan alguna duda o curiosidad. A mí me encantan las preguntas y me encanta contestar todas. O sea, soy... no lo sé, pero la tengo ahí en mi instante. O sea, la leo de vez en cuando pienso en la muerte. Cojo la transformación. ¿Ven? Es bajo, es de Frías, es el autor, ¿ya? Por si acaso. Retroactividad. Aplicar la norma jurídica a las 8 situaciones y regulaciones jurídicas contempladas excepcionalmente en la Constitución. Podemos debatir mucho. La Constitución solo contempla expresamente un caso, el de materia penal porque favorece el reo. Moraleja, tengan en cuenta eso y tengan en cuenta cualquier tipo de pregunta en sus vidas, porque hay que leer con cuidado la pregunta. ¿Sí? La otra forma de interpretación, de aplicación normativa es la ultraactividad. No aplicar ultraactivamente una norma es aplicar la norma jurídica a los hechos, situaciones y relaciones jurídicas que se han de generar con posterioridad al cese de la vigencia de la norma. Esta es ley 1, esta es ley 2. Eso es ultraactividad, estoy hablando de la ley 1, por si acaso. ¿Sí? O sea, en términos burdos, la norma ha sido derogada acá. Pero a pesar de que ha sido derogada, se puede aplicar ultraactivamente. ¿Sí? ¿Hay prohibición para ello? No hay prohibición para la aplicación ultraactiva. Entonces ¿puedo hacerla? No, porque la regla es la aplicación inmediata. Y si la nueva norma deroga a la anterior, lo que vas a aplicar en este fragmento es la norma 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tu respuesta en la vida a cualquier cosa, a cualquier caso, a cualquier pregunta de aplicación de la ley en el tiempo es, por defecto, aplicación inmediata. O sea, si a ti te dicen algo, es una pregunta, un caso, un examen, una evaluación, aplicación inmediata. Retroactiva solo en ese caso.
y debates todo lo que quieras respecto a lo demás. Y ultraactividad, no hay prohibición, pero no es que pueda hacerla, no porque esté prohibido, sino porque no está permitido. Oye, ¿qué diferencia hay? Lo que pasa es que si no hay una autorización para aplicar ultraactivamente las normas, la regla sigue siendo aplicación inmediata. ¿Me dejo seguir? Entonces, como la regla es aplicación inmediata de la ley, yo tengo que encontrar estas situaciones de excepción. ¿Dónde creen que se encuentra siempre la autorización para aplicar ultraactivamente una ley? Plagien del cuadro. ¿En qué ley? No, no está en la Constitución. La ultraactividad no está regulada expresamente. Muy bien. Siempre vas a encontrar la ultraactividad en la ley 2. Porque la ley 2, digámoslo así, va a decirte, yo me aplico inmediatamente desde el momento que deroga la ley 1. ¿Sí? Excepcionalmente, yo, ley 2, que acabo de matar a la ley 1, autorizo a que en ciertos casos siga vigente la ley 1, pero solo en esos casos. Para todo lo demás, sigo aplicando la ley 2. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda esto. ¿Sí? Voy a subir para acá, es el mismo esquema. Si yo inicio, imagínense que L1 y L2 son normas procesales. Código de procedimientos del 12, Código Procesal Civil. ¿Sí? Juicio, inicio y termina acá. ¿Qué normas aplica mi juicio? El 12. Juicio, inicio acá, termina acá. ¿Qué normas aplica? El 9. ¿Sí? No me estás diciendo nada nuevo, dirán ustedes. Juicio, inicia acá y termina acá. ¿Qué normas aplica? A esto es muy fácil, se aplica el 12. La pregunta importante es ¿qué norma se aplica a este fragmento? Esto es lo que importa. Respuesta. Tenía que dar ley 2 expresamente. Muy bien, tendría que decirlo expresamente. Están razonando muy bien. Si no te dice nada, tú respondes ley 2, por aplicación inmediata de la ley 2. Solo la ley 2 te podría autorizar a que excepcionalmente se aplique la ley 1 todavía. Entonces, si ustedes miran el Código Procesal Civil, en la quinta disposición final y transitoria, una de estas, lo que te va a decir es lo siguiente: los procesos iniciados antes de la vigencia de este código continuarán tramitándose con las leyes con que se iniciaron. ¿Me dejo entender? O sea, si tú iniciaste, exacto, muy bien, doctor, si tú iniciaste el juicio durante el código, con las normas del código del 12, tu juicio sigue con el código del 12, incluso este fragmento. Este cachito se va a manejar con las reglas del código del 12, ¿no? Oye, ¿y por qué? ¿Por qué te permiten la ultraactividad? Por algo muy simple. Las normas del sistema buscan satisfacer intereses. Las normas se crean para proteger intereses jurídicamente tutelables. La salvaguarda de los intereses jurídicamente tutelables es lo que ambiguamente llamamos justicia. Y peor, los que no han estudiado derecho como nosotros creen ingenuamente que justicia es sinónimo de equidad. Cuando Aristóteles hace 1700 años ya había dicho en la Ética Nicómaca que justicia no es necesariamente equidad. ¿Ya? Pero hay gente que piensa que necesitamos equidad para que el mundo sea feliz. Eso es falso. El tema es que nosotros, cuando nos encontramos con situaciones como esta, entendemos lo siguiente: ¿qué interés está detrás de mantener la vigencia de la norma? Costos de transacción. ¿Por qué? Porque si tú me demandaste por indemnizaciones, por daños y perjuicios acá, y a mitad de camino tengo que cambiar las reglas procesales, de aquí en adelante tengo que adaptar mi juicio a las nuevas reglas. Con lo que tú y yo nos cargamos el muerto, y además el juez que está llevando nuestro caso. Pero
en derecho no solo razonamos microeconómicamente, veamos eso en macro, veamos todos los procesos judiciales que están llevando en ese momento en nuestro país y el costo social que llevaría a adaptar en el cambio normativo todos los juicios en esta situación. Los jueces se vuelven locos, si así nomás llevan los casos ya están desesperados, no porque sean tontos, sino por el hecho de que el Estado no les brinda apoyo, el gobierno central no les brinda apoyo. Imagínense lo que sería cambiar la norma y hacer aplicación inmediata. Para reducir costos de transacción, lo que se plantea es, si el juicio se inició con unas normas, continúa con las normas hasta que se acabe. Excepcionalmente, Ley 2 dice, puedes aplicar ultraactivamente Ley 1, Código de Procedimientos Civiles. Eso es lo que pasó. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que las reglas de ultraactividad, o sea, la aplicación ultraactiva, siempre es excepcional. Pero no hay una prohibición como la de la Constitución o la del artículo 3 del título preliminar del Código Civil, que es su antecedente, sino que se antepone a la aplicación inmediata. Y como la aplicación inmediata es la regla, tiene que haber una ley que regule la excepción. Esta ley que regula la excepción tiene que estar contenida dentro de la ley que deroga, la Ley 2. ¿Estamos de acuerdo? Típicamente hay una palabra clave que les va a servir como ultraactividad. La ultraactividad se aplica en normas de transición. O sea, cuando estoy cambiando normas y la sociedad se encuentra en la incertidumbre de aplicar a todos los casos ya existentes la nueva norma o seguir con la anterior hasta que mueran los casos. Entonces, en las leyes de transición está la aplicación ultraactiva. ¿Me da usted? Tiene que estar expresamente. Obviamente. Si no es aplicación inmediata, tiene que estar expresamente contemplado. Si no, seguimos sin aplicación inmediata. Sí. La vez pasada que tuvimos sesión de garantías mobiliarias, unos expositores decían está derogada la ley y otros no, que sigue vigente, y cada uno tiene su versión. Y ahorita estoy viendo incluso las disposiciones finales y dice que la vigencia de este nuevo régimen es a partir del día siguiente del funcionamiento de la base de datos del Sistema Integrado de Garantías Mobiliarias. Pero el que está sujeta a una condición suspensiva, la existencia del Sistema Integrado de Garantías Mobiliarias y la entrada a El vigencia. tema está que en una disposición complementaria derogatoria dice única derogación, deróguese la ley 26677, ley de garantías mobiliarias. Entonces ya la está derogando. Mientras que en el otro se contraponen entre sí. ¿Se contradice? Sí. No. ¿Cuál es el que Doctora, en este curso van a tener que tener un examen. Esto es académico, ¿ah? Si te sacas 18 de promedio del curso, te regalo una colección de libros. ¿Aceptas? ¿Sí? ¿Dónde es una colección de libros? O sea, no es nada contrario al orden público ni a las buenas costumbres. O sea, y son libros de derecho. No se acaso. No se acaso. No es a pensar que es Condorito, porque Condorito es chileno. ¿Ya? Qué ridículo es. Pero fíjense, ¿por qué te planteo esto? No por faltar de respeto ni fastidiar, la cosa es muy concreta. Lo vamos a estudiar después. ¿Hay contrato de donación hoy día? Sí hay contrato de donación. Lo vamos a estudiar después. Sí hay contrato de donación. ¿Hoy día me pueden pedir los libros? No. Porque está sujeto a una condición, a un acontecimiento futuro y incierto, que ella se saca 18 en este curso. Si no se saca 18, no hay nada. Una cosa es que sea válido algo y otra cosa es que sea eficaz. La eficacia de toda la ley está condicionada a la vigencia del registro, a la vigencia del sistema en cuestión, a que se ponga en operación. Si eso está, ya concluye rápidamente la respuesta, que el efecto jurídico contemplado en todas las normas de la ley modificatoria queda en suspenso hasta que el registro esté plenamente activo. De forma tal que sería absurdo asumir que la norma deroga hoy día
y que, y que se genera una laguna normativa inmediatamente, porque generas incertidumbre en el mercado. Lo lógico es entender, la ley está autodeclarando que queda en efecto suspensivo hasta el momento de vigencia. Te está diciendo cuándo entra en vigencia. Y si entra en vigencia en ese momento, todos los efectos, incluyendo los efectos derogatorios, se producirán cuando el sistema se haya plasmado, no hoy. Entonces, la ley de garantía mobiliaria está plenamente vigente. ¿Sí? No hay forma de discutirlo. Sí. Una consulta. El texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo, la 004/2019, está... No me acordaba de esa hace tiempo. La 0090. Me has hecho recordar mis años mozos. Ahí es cuando era joven y el amor creía. A ver, cuéntame. En la Ley de Procedimiento Administrativo que ha salido en este año, publicado. Pero no es la 0294 IUS. Ah, ya, pues tú me dices 0294 IUS. Ya, que modifica la Ley de Procedimiento Administrativo General. Vigente actualmente, es decir, hay una parte del artículo que dice que entra en vigencia a los 6 meses de la publicación, que aparentemente sería en el mes de julio, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿se encuentra vigente? Porque en algunas resoluciones citan, pues, este texto único ordenado, como si estuviese vigente, ¿no? No sé si está vigente o... No está vigente. Entonces... Porque la ley, conforme a la Constitución, entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Luterano, salvo indicación de la propia ley. Y si la propia ley te dice que entra en vigencia a los 6 meses, tú no puedes asumir que el efecto modificatorio se produce antes. ¿Por qué yo digo eso? Porque hay algunas resoluciones en las cuales está citando ya está este texto incorporado. Sí, y en un contencioso te cargas la resolución rapidito, porque estás utilizando una norma que todavía no está vigente. O sea, tengan cuidado, porque si les preguntan por el criterio que está siguiendo la administración en este caso, puedes considerarlo. Pero si te dicen jurídicamente cómo es, no hay forma de defender esa posición. ¿Sí? No hay forma de defenderla. Porque la propia norma te está diciendo que entra en vigencia todavía en julio. Ahí no sé. Oye, la 0294 no lo digo por fastidiarte. Lo que pasa es que me entra nostalgia. Los que no son abogados les entran a ay, ¿te acuerdas del peluche que me regalaste cuando era tu novio? Ay, ¿te acuerdas de cuando vimos el Sunset? No, nosotros es ay, la 0294. ¿Qué nostalgia? Tim, pregunta, perdón, ¿ustedes tienen break? Sí, Ah, ya. Avísenme, porque yo me emociono y me voy a hablar y empiezo a contar la historia de mi vida, ¿no? Lo que callamos los mejores, entonces... Pregunta, y de ahí nos vamos a las 8:30 sobre, ¿no? Hacemos un descansito y de ahí seguimos avanzando. Tiene que subir a avisar. ¿Ah? Ah, no, también hay que avisar. Ya, yo sigo hasta que nos hasta 10 minutos después de que nos avisen, ya. Fíjense, ¿ah? Para que vean que esta cosa de la ley positiva es una cosa de esas a la que no deberíamos hacerle mucho caso. Fíjense en dos normas. Ya tenemos en claro la aplicación inmediata, la retroactiva, la ultraactiva. Fíjense en dos normitas del Código Civil. Maravilloso, la ley. Arriba que el civil. Artículo 2120. 2120. Ya que estamos hablando de normas transitorias, miren el artículo 2120. 2120. El antepenúltimo artículo del Código Civil. ¿Ya lo encontraron? Doctor, dale. Se rigen por la legislación anterior los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su imperio, aunque ese código no los reconozca. Gracias. ¿Qué está regulando? Aplicación ultraactiva. Muy bien, doctores. Aplicación ultraactiva. Si seguimos con este esquema, este es el código del 36, este es el código del 84. Y el escenario
que es el de la transición, siempre se genera la relación jurídica acá y el efecto de la relación jurídica pasa el momento de cambio normativo. Y la pregunta es, ¿bajo qué norma regulamos este fragmento? ¿Sí? ¿Qué me dice el 2120? Se rigen por la legislación anterior. ¿Cuál es la legislación anterior? 36. Se rigen por la legislación anterior las consecuencias de los hechos y relaciones jurídicas que se dan bajo su imperio, aunque este código ahora no reconoce. O sea, el código del 84, el propio código de 1984, establece la regla de aplicación ultraactiva de manera excepcional para aquellas circunstancias en que los efectos jurídicos de algo generado durante la vigencia del Código del 36 se produzcan después de la entrada en vigencia del Código del 84. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros vamos a encontrar excepciones a la aplicación inmediata en las disposiciones transitorias de cualquier norma jurídica. ¿Sí? Y eso era lo que me quería mostrar. No, pues, o sea, la cosa tiene que ser más vendedora. Miren el artículo del costadito, el 2121. 2121. ¿Sí? Doctora, ¿puedes leerlo? A partir de su vigencia, las disposiciones de este código se aplicarán inclusive a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. A partir de su vigencia, dice el 2121, ni más ni menos, el artículo del costado del 2120, las disposiciones de este código, ¿cuál es este código? 84, se aplicarán inclusive a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes. Según el 2121, ¿a esto qué norma se aplica? Esa es la basura de código civil que tenemos nosotros. Sí, todo sí. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos eso? Ay, el código está mal, hay que modificarlo. Hay gente que le encanta hablar de derogaciones, de modificaciones. Yo cuando asesoro, yo coordino asesoría de veces en maestría, yo digo, nadie me ponga propuesta de cambio normativo. Odio los cambios normativos, a pesar de que he sido asesor de la Comisión de Reforma del Código Civil, esta última vez que Lo que pasa es que al final de cuentas es absolutamente insulso. Es como que tener un familiar que tiene un problema, ¿no? Tiene un problema cognitivo. Oye, ¿sabes que hay que derogarlo? No. O sea, no hay eutanasia ni eugenesia. Yo tengo mi codiguito y mi codiguito, mal que bien, es el código que está vigente, entonces tengo que aprender a trabajar con él. ¿Cómo resolvería en este caso? ¿Qué aplican primero? ¿2120 o 2121? Y me dicen por qué. No les estoy diciendo 84, 36. ¿Cuál debería ser la regla? ¿2121 o 2120? 2120 o 2121. ¿Y por qué? 2121. ¿Por qué? Aplicación inmediata. Muy bien, así de rápido. Muy bien, doctor. La regla es aplicación inmediata, así que la regla siempre es 2121. A esto se le aplica el código del 84. Si hay excepcionalmente algo que no esté contemplado en el código del 84 y que esté regulado en el 2120, entonces excepcionalmente aplico el código del 36. Si no se plasma eso, aplico inmediatamente. La regla siempre es, insisto, aplicación inmediata de la ley. ¿Sí? Ya han subido 3 veces a decirme que hay break. Doctores, tomen su cafecito, una gaseosa, alguna cosa por ahí. Oye, vamos. Espera.